Te preocupas porque crees que el control proviene del esfuerzo, pero la verdad es que el control pertenece a aquellos que parecen intactos ante el caos. Mientras los demás se ahogan en sus propios miedos, la mente maquiavélica observa en silencio, calculando el colapso de los ansiosos. Este vídeo no trata sobre la paz, trata sobre el poder a través de la indiferencia. En un mundo donde todos están gobernados por la ansiedad, el hombre tranquilo es un dios. No persigue resultados, ni tiembla ante la incertidumbre, deja que los demás lo hagan por él. Preocuparse es la marca del débil, revela apego, miedo y fragilidad. Aquel que aprende a desprenderse, a mantenerse firme en medio de la tormenta sin pestañear, se convierte en el gobernante silencioso de toda situación. Maquiavelo lo sabía, los hombres son predecibles cuando se preocupan, muestran su desesperación, revelan lo que valoran y entregan su dignidad a cambio de consuelo. Pero el hombre que deja de preocuparse, se vuelve indescifrable. Su silencio inquieta, su calma se convierte en un arma. Y pronto, el mundo empieza a inclinarse a su alrededor, no porque el destino sea benevolente, sino porque el poder siempre sirve al hombre que ya no lo necesita. Se te ha enseñado que preocuparte es prepararte. Que si piensas lo suficiente, planificas lo suficiente y temes lo suficiente, de algún modo evitarás el fracaso. Pero la preocupación no es estrategia, es autodestrucción disfrazada de vigilancia. La mente ansiosa cree que puede controlar los resultados solo con pensar. Confunde actividad con influencia, y miedo con previsión. Sin embargo, la historia no pertenece a los que entraron en pánico, sino a los que esperaron, en silencio, serenos y calculadores. Mira atrás, a cada gobernante que colapsó bajo el peso de su propio reino. Su caída no comenzó con una rebelión. Comenzó en el momento en que empezó a preocuparse por una rebelión. Porque preocuparse es una confesión pública de duda. Una vez que la muestras, los demás empiezan a creer en tu debilidad antes incluso de verla. Un gobernante que pierde el control de su mente, pierde el control de su pueblo. Así que pregúntate, ¿cuánto de tu vida está realmente en tus manos, y cuánto solo imaginas que lo está? Revisas los mismos mensajes, repites las mismas conversaciones, imaginas los mismos desenlaces, una y otra vez. Lo llamas consciencia. Pero no es consciencia, es adicción a la ilusión del control. No estás planificando. Estás cayendo en espiral. El estratega hace lo contrario. Planifica una vez, y luego se desapega. Acepta la incertidumbre como el campo donde el control debe ganarse, no imaginarse. Para él, la preocupación es ruido, y sabe que el ruido mata la claridad. Cuando Julio César cruzó el Rubicón, no lo hizo con certeza. Lo hizo con determinación. Entendía que el futuro siempre permanecería desconocido, y que la vacilación disfrazada de pensamiento cuidadoso era el verdadero enemigo. El hombre ansioso duda. El hombre calculador actúa, y luego se adapta. Esta es la primera verdad maquiavélica: cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más poder entregas a quienes pueden controlarte. Porque la preocupación te vuelve predecible. Revela lo que temes perder. Indica a los demás dónde deben golpear. Cuando muestras ansiedad por algo, muestras apego, y el apego puede manipularse. ¿Te has dado cuenta de cómo la persona tranquila en una habitación siempre parece tener el mando, incluso sin decir nada? Es porque la calma crea incertidumbre en los demás. No pueden leer tus pensamientos. No pueden percibir tu desesperación. Y en esa opacidad reside tu poder. Los ansiosos muestran su jugada antes de que empiece la partida. Los serenos hacen que su oponente adivine hasta que es demasiado tarde. En la política, en los negocios, en las relaciones, rige la misma ley. Quien parece tranquilo controla el ritmo. La preocupación es reacción, la calma es control. Verás, preocuparse es una rebelión emocional contra la realidad. Es la mente negándose a aceptar que algunas cosas están fuera de su alcance. Pero el estratega abraza los límites como fronteras dentro de las cuales operar. No exige certeza, usa la ambigüedad como arma. Cuando dejas de preocuparte, no pierdes el control. Lo recuperas. Empiezas a actuar desde la razón, no desde la reacción. Empiezas a moverte cuando otros se paralizan. Y pronto notas algo extraño: cuanto menos te preocupas, más comienzan las cosas a alinearse. No porque el mundo de repente sea amable, sino porque tus decisiones por fin son limpias, precisas y sin emoción. El pensamiento temeroso contamina el juicio. El pensamiento sereno lo dirige. El gran error de la mente moderna es creer que el control proviene de planificar sin cesar. No es así.
El control proviene de la compostura. De la capacidad de mantenerse inmóvil mientras la multitud tiembla, de guardar silencio mientras otros se apresuran a hablar. Piensa en el jugador de ajedrez que deja de preocuparse por perder. Sus movimientos se vuelven más agudos, más deliberados, más peligrosos. Ya no defiende, crea. Ahora imagina vivir así. ¿Qué pasaría si dejaras de preocuparte por cada resultado, cada opinión, cada posible fracaso? ¿Se derrumbaría realmente el mundo? ¿O empezaría a doblarse ante tu calma? Este es el paradoxo que el ansioso nunca entiende. El momento en que dejas de perseguir el control, lo obtienes. Porque el poder no se toma por la fuerza, es gravitacional. Se inclina hacia aquel que menos lo necesita. Así que la próxima vez que tu mente empiece a girar, recuerda esto. Preocuparse no es consciencia, es debilidad actuando en público. Cada pensamiento ansioso es un susurro que le dice al mundo, tengo miedo de perder algo. Y el mundo, siendo implacable, escucha atentamente. Pero cuando dominas tu calma, cuando dejas de alimentar esa ilusión de control, la gente empieza a sentir algo inquietante en ti. No pueden leerte. No pueden predecirte. Y en un mundo gobernado por la reacción, el hombre indescifrable se convierte en aquel a quien todos obedecen. Porque la quietud, la verdadera quietud, es la forma más elevada de poder. Y una vez que aprendes a manejarla, no volverás a desperdiciar otro pensamiento en la preocupación. Pero aquí está el verdadero peligro. ¿Qué ocurre cuando la calma misma se convierte en un arma? Te han dicho que debes preocuparte. Que debes mostrar empatía. Que expresar tus emociones ayuda a que los demás te entiendan. Pero dime, ¿cuándo te ha dado poder ser entendido? La exposición emocional es una moneda, y quien la gasta sin control termina siendo propiedad de aquellos que observan en silencio. El mundo no recompensa la sinceridad, recompensa la compostura. Los que no pueden desapegarse son marionetas movidas por hilos invisibles de aprobación, culpa y apego. El desapego emocional no es ausencia de sentimientos, es su dominio. Es la disciplina de sentirlo todo, pero no mostrar nada. Observa a cada hombre que alguna vez perdió el poder. No cayó porque sus enemigos fueran más fuertes. Cayó porque sus emociones lo traicionaron primero. La historia repite esta verdad. Piensa en la caída de Marco Antonio, poderoso, carismático, adorado por el pueblo. Pero su derrota no fue militar, fue emocional. Su pasión por Cleopatra lo cegó, lo volvió impulsivo y le robó su filo político. Octavio, en cambio, permaneció distante. Frío. Calculador. Mientras Antonio se ahogaba en amor, Octavio construía un imperio. La pasión te hace predecible. El desapego te hace peligroso. Quien permanece tranquilo mientras los demás arden se convierte en el arquitecto de su colapso. Pregúntate, ¿cuántas veces pierdes poder por importarte demasiado? ¿Cuántas veces explicas, te defiendes o reaccionas ante la mínima provocación? Cada vez que lo haces, alimentas a los demás con información. Aprenden que te altera, que te agrada, que anhelas en secreto. Empiezan a ver tus hilos. El hombre emocionalmente desapegado corta esos hilos. Observa el juego, pero no juega con el corazón. Usa la emoción cuando le sirve, no cuando le domina. Hay poder en el silencio emocional. Confunde a los manipuladores. Obliga a los observadores a proyectar sus propias interpretaciones sobre tu calma. Empiezan a preguntarse qué sabes, qué piensas, qué planeas. Y esa incertidumbre, esa intimidación silenciosa, vale más que cualquier arrebato. Porque la emoción es ruido. Y el ruido revela posición. En toda negociación, en toda discusión, el primero que pierde la compostura también pierde el poder. La mente maquiavélica lo sabe. Usa el rostro sereno como armadura y el silencio como espada. Cuando otros se apresuran a explicar, él escucha. Cuando reaccionan, él analiza. Cuando confiesan, él calcula. Las personas son fáciles de manipular cuando ansían validación emocional. Promételes comprensión, y te darán lealtad. Amenaza su ego, y revelarán sus debilidades tratando de defenderlo. Por eso el desapego asusta. No es crueldad, es control. Demuestra que tu valor es interno, intocable. Que ningún elogio puede inflarte y ningún insulto puede desequilibrarte. Cuando los demás ya no pueden moverte emocionalmente, empiezan a moverse por ti estratégicamente. Imagina estar frente a alguien que te insulta, te provoca, te pone a prueba, y tú respondes con nada más que una calma inquebrantable. Esperan una reacción, y cuando no la obtienen,
comienzan a desmoronarse bajo su propia actuación. Eso es poder. Poder silencioso, invisible. Incluso hoy, esta ley sigue vigente. El directivo tranquilo domina la sala. El líder imperturbable atrae respeto sin exigirlo. Aquel que no se apresura a defenderse es percibido como más fuerte. Es gravedad psicológica. Las personas orbitan alrededor de la estabilidad. Los ansiosos necesitan al desapegado para anclarse. Los emocionales buscan al sereno para equilibrarse. Los caóticos anhelan a quien no se inmuta. El desapego crea jerarquía, sin pronunciar palabra. Y, sin embargo, la mayoría lo teme. Piensan que desapegarse es frialdad, soledad, aislamiento. Pero la verdad es otra. El desapego te libera. Te permite interactuar con el mundo sin ser devorado por él. Jugar el juego sin perderte dentro de él. Puedes sentir, profundamente, pero jamás dejar que los demás vean esa profundidad. Los sentimientos son inteligencia privada. Los usas para interpretar a otros, no para exponerte tú. Así que, la próxima vez que alguien te provoque, recuerda esto. Cada reacción es una confesión de influencia. Cada emoción visible le dice al mundo dónde debe golpear. No les des ese mapa. Desapégate. No porque no te importe, sino porque te importa demasiado estratégicamente. Controla tu tono. Controla tu respiración. Deja que otros se ahoguen en su urgencia mientras tú permaneces sereno. Y notarás algo, empiezan a negociar con tu silencio. Empiezan a buscar tu aprobación. Empiezan a temer tu calma. Ahí sabrás que has invertido el juego. Ya no reaccionas ante el mundo reacciona ante ti. El desapego emocional no es un escudo, es un trono. Desde él, observas el caos, intacto, imperturbable, en control. Y mientras te sientas en ese silencio calculador, recuerda. Quien no puede controlar tus emociones, jamás podrá controlar tu vida. ¿Pero qué ocurre cuando tu calma empieza a controlar las de los demás? La preocupación nunca es silenciosa. Se filtra. Habla a través de tu tono, de tu postura, de tu duda. Puedes creer que se esconde dentro de tu mente, pero la verdad es cruel, el mundo la ve antes de que tú puedas controlarla. Cada mirada nerviosa, cada gesto inquieto, cada disculpa innecesaria por existir, transmiten el mismo mensaje, no estás seguro de ti mismo. Y en un mundo construido sobre el poder, la inseguridad es sangre en el agua. Las personas no son amables cuando perciben preocupación. Se convierten en depredadores. Te ponen a prueba, te cuestionan, te manipulan. Porque la preocupación revela más que las palabras, expone tu temperatura emocional, tu nivel de confianza, tu dependencia de la aprobación. Piénsalo. Cuando ves a alguien ansioso, ¿qué sientes? Superioridad. Su energía te hace sentir estable. Su inseguridad hace que tu calma parezca dominio. Así es como el poder cambia de manos, de forma silenciosa, psicológica, invisible. Para la mente maquiavélica, la preocupación no es solo una emoción, es una señal. Una transmisión de debilidad a la que los demás se sintonizan instintivamente. Y en el instante en que la emites, te conviertes en el que se ajusta, el que explica, el que se disculpa, el que intenta compensar. Dejas de ser el centro de gravedad. A lo largo de la historia, los líderes que mostraron miedo no solo perdieron batallas, perdieron la fe de sus hombres. Cuando el rey Saúl tembló ante Goliat, su ejército absorbió su miedo. Pero cuando David se mantuvo sereno, incluso sin armadura, los hombres lo siguieron. No porque fuera más fuerte, sino porque no mostró preocupación. La percepción moldeó el poder. La lección es brutal, la gente no sigue la verdad, sigue la certeza. La preocupación rompe esa ilusión. Le dice al mundo, no estoy seguro de mí. Y en ese instante, la autoridad se desvanece. Lo ves cada día. El orador que tartamudea antes de encontrar su voz. El jefe que se sobreexplica para caer bien. El amante que entra en pánico cuando el silencio se alarga demasiado. Cada gesto de preocupación invita al control desde el otro lado. Porque los humanos son depredadores de la inseguridad. No lo admiten, pero lo sienten. Detectan cuando necesitas consuelo, y quien lo necesita siempre será dominado por quien lo retiene. Así que pregúntate. ¿Cuántas veces entregas poder simplemente por mostrar preocupación? Te disculpas por cosas que no han ofendido a nadie. Rellenas silencios que nadie pidió. Ríes nerviosamente para que otros se sientan cómodos, olvidando que cada gesto enseña cómo dominarte. Los fuertes no explican. No se apresuran.
No defienden lo que no necesita defensa. Entienden que la compostura es persuasión. La preocupación, en cambio, es su enemiga. Enturbia la voz, rompe el ritmo, te hace buscar comprensión en lugar de imponerla. Incluso tu cuerpo se convierte en mensajero de derrota. Tus ojos parpadean más rápido, tus hombros caen, tu respiración se acorta. Pareces más pequeño, no solo metafóricamente, sino físicamente. Tu presencia se reduce en tiempo real. En el tribunal de la influencia, la apariencia es ley. Y el ansioso siempre parece culpable, incluso cuando no ha hecho nada. Imagina dos personas en conflicto. Una emocional, defensiva, visiblemente alterada. La otra, callada, serena, incluso ligeramente divertida. ¿De quién pesan más las palabras? ¿De quién impone más el silencio? Esa es la fuerza del autocontrol emocional. Cuando te niegas a mostrar preocupación, le quitas a los demás su arma más poderosa, tu reacción. En política, esta es la esencia del mando. Un gobernante debe proyectar calma, no porque la sienta, sino porque la ilusión mantiene la obediencia. Cuando la gente percibe su tormenta interior, empieza a cuestionar su corona. La percepción no sigue a la verdad, la crea. Incluso en la manipulación, la preocupación te traiciona. El mentiroso que suda es descubierto. El conspirador que se apresura, atrapado. Pero aquel que miente con calma, que se mueve como si la verdad se inclinara ante su tono, se vuelve intocable. Por eso el arte del poder empieza con dominar la superficie. No le debes al mundo tus sentimientos. Te debes a ti mismo la dignidad de la quietud. Deja de defender cada error. Deja de explicar cada silencio. Permite que otros interpreten tu calma como quieran, miedo, seguridad o misterio. Cualquier interpretación te favorece. Porque cuando la gente no puede leerte, no puede controlarte. Debes entenderlo, en la jerarquía de la fuerza, quien menos se preocupa parece más fuerte, aunque no lo sea. Y quien muestra preocupación, aunque sea inocente, parece culpable, aunque no lo sea. No es la verdad la que decide el poder, es la percepción. Y la percepción se alimenta de las señales emocionales que tú emites. Así que la próxima vez que sientas que la preocupación sube, recuerda, no es solo una emoción. Es un anuncio. Y en ese instante, tienes una elección. Transmitir debilidad, o envolverla en silencio. Controla tu tono, tus ojos, tu respiración. Deja que la calma sea tu disfraz, y la preocupación perderá su poder. Porque el mundo no necesita saber lo que temes, solo necesita creer que no temes nada. Y una vez que lo crea, todo empezará a inclinarse silenciosamente a tu favor. Pero, ¿y si tu silencio no solo ocultara tu preocupación, sino que empezara a usarla para controlar a los demás? Aceptación. Una palabra que suena débil para el ambicioso y sumisa para el orgulloso. Pero, ¿y si te dijera que la aceptación, en su forma más pura, no es rendición, sino estrategia? Los débiles aceptan porque no tienen elección. Los poderosos aceptan porque no ven razón para luchar contra la realidad cuando pueden usarla a su favor. Te enseñaron que controlar es resistir. Que el poder consiste en desafiar. Pero esa creencia encierra a la mayoría en guerras invisibles contra aquello que no pueden cambiar, el tiempo, la suerte, la naturaleza de los demás. Se desgastan luchando contra las tormentas, en lugar de aprender a navegar entre ellas. El estratega no malgasta energía en la resistencia. Estudia lo inevitable, y lo convierte en ventaja. Piensa en el agua. Nunca se resiste a la forma de su recipiente, y aún así erosiona la piedra. Cede, y al ceder, conquista. Esa es la esencia de la aceptación estratégica, no derrota, sino adaptación que conduce a una dominación silenciosa. La historia recuerda a quienes comprendieron esta ley. Cuando Augusto ascendió al poder, no persiguió la venganza por la muerte de César con emoción imprudente. Aceptó el caos político tal como era, las alianzas cambiantes, la traición, la sangre en las calles de Roma, y en lugar de luchar contra el caos, lo utilizó. Convirtió cada enemigo en herramienta, cada crisis en oportunidad, hasta que la propia república se dobló ante su calma. Eso es la verdadera aceptación, el arte de ver lo que es, sin emoción, sin negación, y luego decidir cómo usarlo. Pregúntate, ¿cuánto tiempo pierdes deseando que las personas fueran distintas, que las circunstancias fueran más justas o el momento más favorable? Cada deseo así, es una confesión de impotencia. La aceptación comienza donde termina la queja. La mente maquiavélica observa la realidad como un tablero de ajedrez.
Cada pieza está donde está, no donde desearías que estuviera. No puedes mover el mundo con emoción. Solo puedes moverte estratégicamente dentro de él. La aceptación no es pasiva. Es el instante en que tu energía deja de derramarse en fantasías y empieza a alimentar la precisión. Cuando dejas de exigir que la vida te obedezca, comienzas a hacer que la vida te sirva. Los generales aplican el mismo principio en la guerra. Cuando el terreno es desfavorable, no lloran por ello, lo aprovechan. Una montaña se convierte en escudo. Un río, en trampa. Una tormenta, en cobertura para la emboscada. Aceptan lo que es, y precisamente por eso, controlan lo que será. Pero tú, te preocupas, te quejas, te resistes. Dejas que la emoción nuble tu juicio porque crees que resistir es ser fuerte. Sin embargo, la resistencia sin cálculo no es fuerza, es orgullo disfrazado. La aceptación estratégica disipa la niebla. Te muestra que puede influirse y que debe simplemente soportarse. Y una vez que distingues la diferencia, tu enfoque se vuelve letal. Imagina que alguien te insulta públicamente. El hombre emocional se defiende, alto, rápido, neciamente. Revela inseguridad. El estratega acepta el insulto como información. Lo estudia. Se pregunta, ¿por qué ahora? ¿Quién gana con esto? No lucha por su dignidad, espera, calcula, y actúa cuando el otro ya no lo espera. Eso es poder disfrazado de quietud. La aceptación te otorga el arma más valiosa de todas, el tiempo. Mientras otros se precipitan intentando arreglar lo irreparable, tú conservas energía. Permaneces sereno mientras ellos se consumen. Y al final, ellos crean oportunidades que tú aprovechas, sin mover un dedo. Esto no es estoicismo para hallar paz. Es desapego para alcanzar precisión. Existe una ventaja psicológica profunda en aceptar la realidad antes que los demás. Mientras ellos resisten la verdad, tú ya te estás adaptando. Mientras ellos se congelan en la emoción, tú ya te estás moviendo. Y por eso pareces profético, intocable, incluso afortunado. Pero la suerte no existe, es solo la recompensa de quien no lucha contra lo que ya es. La aceptación, cuando se practica estratégicamente, te vuelve impredecible. Nadie puede usar tu frustración contra ti. Nadie puede provocarte a actuar antes de tiempo. Y nadie puede comprender cómo sigues ganando, sin reaccionar. Porque ya no te guía la emoción, te guía la claridad. El mundo se inclina ante aquellos que lo ven tal como es, no como desearían que fuera. Así que acepta la traición. Acepta la pérdida. Acepta el retraso. No con derrota, sino con una leve sonrisa que susurra, también usaré esto. Porque cada desgracia lleva instrucciones ocultas. Cada fracaso revela el mapa del control. Pero solo quien deja de luchar contra la realidad es libre para leerlo. Recuerda, la resistencia drena el poder. La aceptación lo dirige. Y mientras los demás lloran por las reglas, tú ya las estarás reescribiendo. La aceptación no es el final del control. Es donde el control realmente comienza. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezas a usar la aceptación, no solo para sobrevivir, sino para manipular al propio destino? El poder comienza en el instante en que termina la emoción. Porque en un mundo gobernado por la reacción, quien permanece sereno controla el ritmo de todos los demás. La mayoría confunde el ruido con la autoridad, la agresividad con el dominio. Pero la verdad es más antigua, más fría y mucho más peligrosa. El hombre calmado inspira miedo, respeto y curiosidad al mismo tiempo. Su silencio inquieta, su quietud confunde y su contención ejerce más presión que cualquier estallido de ira. Lo has visto. Una sala llena de voces se silencia cuando una sola persona no reacciona. Ese silencio se vuelve magnético. Todos empiezan a ajustar su tono, su postura, su energía, alineándose, sin saberlo, con quien se niega a moverse. Eso no es coincidencia. Es psicología. Los humanos somos animales sociales, programados para buscar señales emocionales. Cuando no muestras ninguna, obligas a los demás a orbitar a tu alrededor en busca de estabilidad. La ley de la compostura inquebrantable es simple. Cuando nada te perturba, todo te sirve. Piensa en las antiguas cortes de poder. Los reyes que gritaban eran objeto de burla tras sus tronos. Pero aquellos que sonreían ante la traición, que castigaban no con rabia, sino con precisión, fueron los recordados como dioses. A Julio César una vez le dijeron que el hombre que planeaba matarlo estaba frente a él. No se inmutó. No llamó a los guardias. Lo miró a los ojos y dijo, entonces moriré cuando llegue mi hora.
Ese momento no fue arrogancia, fue maestría. Porque la ausencia de miedo no es ignorar el peligro, sino negarse a alimentarlo con emoción. El hombre calmado es aterrador porque elimina la previsibilidad. No puedes manipular lo que no reacciona. No puedes provocar lo que no responde. No puedes controlar lo que no se deja afectar. Pregúntate, ¿cuántas veces has perdido poder simplemente por reaccionar demasiado pronto? ¿Cuántas veces mostraste frustración, defendiste tu nombre o perseguiste respeto, solo para probar algo que el silencio habría probado mejor? Cada reacción es una transacción de poder. Intercambias estabilidad emocional por alivio momentáneo. Crees que estás tomando el control, pero en realidad lo estás entregando. La compostura no es indiferencia. Es dominio sobre uno mismo. Significa que tú decides cuándo mostrar emoción, no el mundo. En una negociación, esta ley es absoluta. El que guarda silencio más tiempo, gana. ¿Por qué? Porque el silencio obliga a los demás a llenar el vacío con confesiones, explicaciones y debilidad. No soportan la incertidumbre. Se apresuran a terminar su incomodidad, revelando todo lo que tú necesitas saber. Lo mismo ocurre en las relaciones. La persona inquebrantable se convierte en el centro de gravedad. Los demás proyectan sobre ti sus emociones, admiración, frustración, deseo, mientras tú permaneces inmóvil. No pueden resistirse a lo que no pueden descifrar. Es la paradoja del poder. Cuanto más quieto estás, más movimiento ocurre a tu alrededor. Ahora imagina lo contrario, el hombre que reacciona a cada insulto, cada inconveniente, cada mínima provocación. Se agota intentando demostrar un control que nunca tuvo. Se vuelve predecible, emocionalmente transparente y fácil de manipular. Sus enemigos no necesitan derrotarlo. Solo necesitan provocarlo. Por eso la compostura debe convertirse en tu armadura. Cuando pareces inmutable, la gente empieza a sobreestimar tu fuerza. Imaginan cálculos profundos que quizás ni existen. Empiezan a dudar de sí mismos, a ajustar su comportamiento y a someterse a una ilusión que tú has creado en silencio. Porque en el poder, la percepción es realidad. El maquiavélico lo entiende, el dominio no proviene de la agresión, sino de la serenidad. La ira consume energía, la calma la acumula. Piensa en el general antes de la batalla. Sus soldados lo observan buscando compostura. Si sus ojos tiemblan, el valor se derrumba. Si su voz se quiebra, la confianza muere. Pero si permanece firme, frío, inescrutable, su silencio se convierte en una orden más poderosa que cualquier grito. Psicológicamente, la compostura comunica certeza. Y la certeza es la fuerza más seductora del comportamiento humano. Las personas desean seguir a quienes parecen inquebrantables, aunque no comprendan por qué. Pero la compostura no es natural. Se entrena. Se talla con disciplina, aprendiendo a permanecer quieto en la tormenta sin fingir que la tormenta no existe. Sientes el miedo, pero no lo interpretas. Lo dejas disolverse en privado, para que en público tu presencia sea impenetrable. Domina esto, y tu energía se volverá escasa, y por tanto, valiosa. Cada palabra que pronuncias tendrá peso porque no desperdicias ninguna. Cada reacción que das parecerá calculada porque los demás han aprendido a no esperarla. Y cuando descubran que no pueden moverte emocionalmente, empezarán a moverse por ti. Comenzarán a ajustarse a tu silencio, a tu ritmo, a tu tono. Te convertirás en el director de cuerdas invisibles. Esa es la esencia del dominio psicológico, el poder sin esfuerzo. Recuerda, la verdadera compostura no consiste en fingir que no sientes. Consiste en no permitir que el sentimiento dicte el campo. Porque el hombre que permanece sereno en el caos se convierte en el eje alrededor del cual el caos gira. Y cuando dominas eso, cuando tu silencio manda más que las palabras de los demás, ya no persigues el poder. El poder te persigue a ti. El poder nunca se toma por la fuerza. Se conquista con el silencio, con la percepción, con un control tan sutil que los demás lo confunden con elección. Has aprendido que la verdadera influencia no hace ruido, es invisible. Es la calma que inquieta, el desapego que manipula, la compostura que dobla el mundo sin mover una mano. Las personas siguen aquello que no entienden. Se someten ante quien parece intocable por la emoción, inmune al caos, indiferente a la aprobación. El control comienza en el momento en que ya no se dan cuenta de que están siendo controlados. Así que pregúntate, ¿quieres ser comprendido o ser obedecido? ¿Quieres comodidad o mando? El mundo servirá a aquel que elija ser. Si esta lección ha despertado algo en ti,
significa que la transformación ya ha comenzado. Deja tus pensamientos abajo, revela nada, y aún así, dilo todo. Suscríbete para más estrategias de dominio silencioso. Y comparte este vídeo, no para enseñar el poder, sino para ver quién entre ellos es capaz de reconocerlo. Porque entender estas leyes no te hace poderoso. Aplicarlas, sí.